Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 4, la lección 1, la semejanza de triángulos. Y tenemos ahora el siguiente objetivo, establecer los criterios de semejanza de triángulos. Vean que el objetivo nos está diciendo que existen algunos criterios de semejanza de triángulo. Entonces, vamos a ver entonces esos criterios, para lo cual tenemos ahí la sección 3, criterios de semejanza de triángulos. A partir de un triángulo, dice, y de ciertas condiciones, se pueden construir triángulos semejantes a él. Entonces, a partir de un triángulo y de ciertas condiciones, se pueden construir triángulos semejantes a él. Nos dice el ejemplo 1.6, construya el triángulo DEF semejante al triángulo ABC, cuyas longitudes de los lados correspondientes, BC y EF, están a razón de 1 a 2. Es decir, que BC es a EF igual que 1 es a 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta distancia debemos de hacerla 2 veces para acá. Podemos nosotros abrir el compás y marcamos un punto, ponemos la punta del compás y vemos hasta dónde llega al estar abierto de eso ahí. Y marcamos ese punto. Luego giramos el compás otra vez, es decir, traemos la punta ahí, lo vemos y marcamos 2 veces esa distancia. Y luego, veamos la solución. El triángulo DEF, el que vamos a construir, se debe construir haciendo uso de una de las siguientes maneras. Dice. Medida de sus 3 lados. Miren, medida de sus 3 lados. La medida de 2 lados, y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, lo podemos construir haciendo uso de una de las siguientes maneras. Es decir, tenemos 1, 2, 3. Podemos medir los 3 lados. Es decir, ya medimos este, lo dibujamos el doble. De ahí medimos este y lo dibujamos el doble. De ahí medimos ese y lo dibujamos el doble. Y la número 2, medida de 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, podemos medir este lado y medir el ángulo también, ¿ves? Para dejarlo ahí y de ahí tiramos ahí el. Y la número 3, medida de un lado y los 2 ángulos adyacentes a él. Es decir, podemos medir este lado y medimos este ángulo y este otro, que son los ángulos adyacentes al lado. Entonces, utilizando la manera 1, dice, aplicando la razón 1 es a 2 a los lados correspondientes AB y DE. AB y DE. Entonces, AB y DE se tiene que AB es ADE igual que 1 es a 2. De igual forma, AC es ADF igual que 1 es a 2. Entonces, de esa manera, dice, tenemos ahí, miren, ese segmento y luego este segmento lo vamos a hacer 2 veces ahí, ¿ve? Y luego este también lo vamos a hacer 2 veces. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer ahí. Entonces, de esta manera, el triángulo DEF es congruente al triángulo de la ampliación al doble del triángulo ABC. Así que el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. Entonces, es semejante. Entonces, al construirlo, nos va a quedar esto. Miren que esta distancia va a quedar 2 veces ahí y esta va a quedar 2 veces acá y esta va a quedar 2 veces ahí. Y a donde cierren, ahí va a ser la medida, perdón, ahí va a ser el triángulo. Entonces, vamos a continuar. Tenemos ahora, utilizando la manera 2, se construye el ángulo E, dice. Es decir, este ángulo.
se construye ese ángulo E. Es decir, medimos ahí, nos damos cuenta que tiene una medida, esa medida la tenemos ahí y trazamos el lado, que va a ser del doble de este, dos veces AB. Y luego se construye el ángulo E congruente al ángulo B. Acuérdense que este con este son congruentes. Y se utiliza la proporción AB es a DE, es decir, esto es a esto. Entonces, con dos veces eso. Y de ahí solo se tira el otro lado y ya lo tenemos. Entonces, ahora utilizando la manera 3, desde los extremos del segmento EF, es decir, de este segmento, se construyen los ángulos conocidos, el B, que es congruente con el E, y el C, que es congruente con el F, es decir, este y este ángulo de la figura original. Y una vez que los tenemos, entonces ahí por la medida de ese ángulo va a pasar dos veces la medida X, ¿ve? Entonces dos veces la medida X. Y en este otro ángulo, al medirlo ahí, también dos veces esta, ¿ve? O que como ya tenemos eso ahí, ya solo sería trazar el lado. Y nos vuelve a quedar el mismo triángulo. En caso, dice, de 2 y 3, también se puede concluir que el triángulo DEF es semejante al triángulo ABC. En la práctica, dice, para saber si dos triángulos son semejantes, no se necesita comparar las tres razones de las longitudes de parejas de lados correspondientes, ni la congruencia de los tres ángulos, sino que basta con los siguientes criterios. Veamos a ver qué pasa. Miren, al igual que en la congruencia, existen los denominados criterios de semejanza de triángulos, que constituyen las condiciones mínimas necesarias para establecer que dos triángulos son semejantes. Entonces tenemos aquí tres criterios que son los criterios básicos de semejanza de triángulos. Entonces, criterios de semejanza de triángulos, y nos dice el número 1, las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales. Es decir que de los tres lados correspondientes, esta triple L se va a leer lado, lado, lado. Entonces triple L, lado, lado, lado. Es decir que este lado es a este, miren, a este, igual que este es a este y este lado es a este. ¿Ve? Los diferenciamos un poco ahí con, aquí tenemos C, miren, y aquí tenemos una C con una comilla que vamos a leerlo como C'. Entonces, C es a C', igual que B es a B', igual que A es a A'. ¿Ve? Entonces, de esa manera, tenemos ahí, miren que A es a A', igual que B es a B', igual que C es a C'. Entonces, ahí tenemos que, si nos damos cuenta entonces que este lado es a razón de este, entonces, y este es a razón de este, y este es a razón de este, entonces decimos los triángulos son semejantes. Y la número 2, las razones de las longitudes de dos pares de lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Es decir, las razones de las longitudes de dos pares de lados. Es decir, este lado, miren, es congruente a este, ¿ve? Y este es congruente a este. Entonces, si este ángulo es congruente a este, entonces decimos que estos dos triángulos son semejantes. Las razones de las longitudes de dos pares de lados correspondientes son iguales, dice. Las razones. Es decir que si C es a C', igual que A es a A', y este ángulo que comprende este lado con este y este con este son congruentes, es decir, que esos tienen la misma medida, entonces también estos dos triángulos son semejantes. ¿Y qué pasa aquí? Miren, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado.
L a L, por eso está aquí L a L, lado, ángulo, lado. Nos dice que si A es a A' igual que C es a C', es decir, si esto es, si A es a A' y C es a C', entonces, y el ángulo B es congruente con el ángulo B', con este ángulo, entonces estos dos triángulos, el ABC, es congruente con el triángulo A'B', C'. Y la número 3 o el criterio número 3 dice, dos ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este ángulo, miren, es congruente con este y este es congruente con este, entonces hay dos ángulos que son correspondientes, que son congruentes. Entonces, si el ángulo B es congruente con el ángulo B', si este ángulo con este, ¿va? Y el ángulo C es congruente con el ángulo C', entonces, si esos dos ángulos son congruentes, entonces estos dos triángulos son semejantes. Tal como se comprobó al construir, dice, el triángulo de EF de la manera 3, basta conocer la medida de dos ángulos para construir un triángulo semejante. La longitud de los lados puede estar en cualquier razón respecto al triángulo ABC. Es decir, que puede estar en cualquier razón, puede ser que sea de 2 a 1, o de 1 a 2, o de 1 a 3, de 1 a 5, de 5 a 2, etcétera. Entonces, los tres criterios van a ser estos. Entonces, que los tres lados correspondientes sean iguales. Entonces, triple L. O que dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, miren, este lado y este otro, este lado y este otro, y el ángulo comprendido entre ellos sean congruentes también, ¿verdad? Entonces, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Miren, lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio, que dos ángulos correspondientes sean congruentes. Miren, ángulo, si este y este y este y este son congruentes, entonces decimos que los triángulos son semejantes. Bueno, esos son los criterios de congruencia. Continuamos y tenemos ahora la tarea siguiente. Van ustedes a hacer el ejercicio 1.5. Identifique el criterio de semejanza de triángulos, que puede ser que los tres lados correspondientes sean congruentes, ¿va? Es decir, que las razones sean congruentes. Entonces, el criterio de lado, lado, lado. Y el criterio de lado, ángulo, lado o de ángulo, ángulo, utilizado para indicar si los siguientes triángulos son semejantes. La decisión debe basarse en las medidas dadas y no en la forma de los triángulos. Es decir, que estos no están hechos no están dibujados a escala, por lo tanto, deben de revisar ustedes si hay semejanza. Por ejemplo, aquí, este es correspondiente con este. Yo digo 2 por 3, 6. 2 lo estoy multiplicando por 3. Entonces a este debo multiplicarlo por 3. 3 por 3, 9. Miren. Y aquí dice que mide 51 y 51. Entonces, lado, ángulo, lado. El criterio de congruencia sería ese. Bueno, pues ustedes van a terminar de resolver todos los pares de triángulos. Ver si estos son congruentes, por qué criterio son congruentes. Si estos son congruentes, ¿por qué criterio? Entonces, eso es lo que les está pidiendo ahí. Aquí dice que mide 54. Bueno, de todas maneras van a tener la copia del libro para poder hacer esa tarea. La dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.